en cuenta. Entonces vámonos para las modificaciones del impuesto a las ventas IVA, el impuesto al consumo. Entonces ya bien está dicho que hubo una modificación en cuanto a la venta o enajenación de bienes inmuebles. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Antes, ventas de bienes inmuebles superiores a 26.800 VTs, se cargaba o se causaba un impuesto a las ventas a tarifa del 5%. Esto fue modificado y se presenta como un impuesto impuesto a los bienes inmuebles, venta o enajenación o venta o enajenación o simplemente a cualquier modo el cambio de dominio para generarse un impuesto al consumo a tarifa del 2% siempre y cuando el valor del bien inmueble en viviendas urbanas sea superior a 26.800 millones, estamos hablando de 946 millones. Entonces esto nos genera unas connotaciones de analizar quién tiene que hacer el pago de este impuesto al consumo. Entonces lo vamos a simplificar de la siguiente manera. ¿Quién es el responsable del impuesto al consumo? Quien realiza la venta del bien inmueble superior a esa cuantía. ¿Cómo se recauda dicho impuesto? Se recauda vía retención en la fuente y se tiene que presentar el certificado de pago de dicha retención en la fuente al momento de la escritura para que el notario proceda a hacer la escritura respectiva del bien inmueble. Entonces esta es una modificación interesante dada la connotación cuando se tengan las ventas de dichos bienes inmuebles. Ahora, artículo 258-1 y es el que nos presenta una modificación en el reconocimiento del IVA en los activos fijos reales productivos. Y aquí sí se generan diferentes tipos de preguntas y diferentes tipos de análisis a realizar por planeación. ¿Por qué les digo esto? Porque es que resulta que el IVA, cuando nosotros adquiramos activos fijos reales productivos, ese IVA en la adquisición, siempre y cuando seamos responsables del impuesto sobre las ventas, llevará una connotación de descuento tributario. Y ese descuento tributario se utilizará en el año de adquisición, formación o adquisición vía leasing sin que sobrepase el impuesto sobre la renta determinado y se puede trasladar a año siguiente lo que no se tome en cuenta en el año o periodo gravable. Entonces esto nos genera unas preguntas y es, ¿cuál es la diferencia entre activo fijo real productivo y cuál es la diferencia entre activo fijo? Y es que la norma no tiene una claridad puntual sobre el tema, es un aspecto que requiere una interpretación. Y entonces en IFRS Latinoamérica nosotros procedimos a establecer unas puntualidades. ¿Y cuáles son? Ojo a lo siguiente, es los IVA en activos fijos reales productivos son aquellos activos los cuales tienen relación directa con el objeto social de la empresa y son requeridos para la generación de flujos de efectivo. No quiere decir que los otros activos, dependiendo de la actividad, no conlleven que se requieran para la empresa, sino que no son imperativamente necesarios para la generación de recursos. Entonces aquí hay un aspecto a analizar sobre qué tipo de actividad desarrolla la empresa y cuáles se configuran como activos fijos reales productivos y cuáles no. Entonces ya hablamos de los activos fijos reales productivos sobre el descuento tributario en IVA. Pero entonces, ¿qué pasó con la modificación de los activos fijos? Antes nosotros teníamos una connotación establecida sobre la adquisición de activos fijos. ¿Qué pasaba con su IVA? Era mayor valor del activo o si nosotros aplicábamos el artículo 115-2 que se encuentra hoy en día derogado, lo podíamos tomar como deducción. Pues resulta que han surgido diferentes análisis. Y es lo siguiente, ¿cómo fue derogado el 491? Entonces ese IVA de los activos fijos será deducible, será tomado como un IVA descontable porque fue eliminado el 491. Entonces a lo que nosotros hicimos el análisis es, no es procedente porque el artículo 488 del Estatuto Tributario nos dice que solamente serán descontables, IVAs descontables, todo lo que genere costo-gasto. Entonces, en virtud de no se va a generar una
deducibilidad en IVA de los IVA de los activos fijos. Entonces, ¿qué va a pasar con este IVA? Nosotros tenemos la siguiente posición, y es que la IVA en activos fijos que se adquiera tiene una connotación de o mayor valor del activo y lo tomamos en un periodo, en el periodo de la vida útil, lo depreciamos y lo llevamos como deducción en renta, o se toma en el periodo de adquisición como deducción en renta. Entonces, ojo, deducción en renta, y el otro, los activos fijos reales productivos, tiene una connotación de descuento. ¿Qué conlleva? A un análisis y una planeación significativa en cada una de las adquisiciones de activos fijos por parte de nuestros clientes, que los cuales estaremos prestos a hacer los análisis y planeaciones respectivas. Porcentaje de retención en la fuente a título IVA. Hay una interesante modificación por parte de la ley de financiamiento, y es que el gobierno reglamentará cuál será la tarifa de retención en la fuente a practicar con respecto al IVA. Pero, ahorita que no hay un reglamento sobre la materia, aplica la regla general, es decir, el 15% del IVA aplica como retención, el 15% es la tarifa de retención en la fuente a título IVA. Otra connotación, y es que mucho se ha hablado de un nuevo régimen en materia tributaria, el cual es el régimen simple, que tiene unas connotaciones, que tiene unos beneficios, que tiene unas tarifas simplificadas, que vincula diferentes impuestos. Pues, mis estimados, cuando nosotros desarrollemos operaciones con personas jurídicas o personas naturales pertenecientes al régimen simple, nos convertiremos o fungiremos como agentes de retención a título de IVA. Es decir, nosotros, a pesar de no tener la calidad de grandes contribuyentes, nosotros tendremos que practicar retención a título de IVA cuando tengamos operaciones con el régimen simple. Aspecto significativo e importante a analizar en materia de procedimiento y de reconocimiento contable. Entonces, en materia de IVA, a partir de la fecha de 1 de enero del 2019, nosotros ya no tenemos ningún régimen que se llame régimen común o régimen simplificado. Esto fue derogado. Todas las palabras relacionadas con régimen común, régimen simplificado en el estatuto tributario se encuentran modificadas. ¿Y qué son ahora? Una cosa son los responsables de IVA y los no responsables. Entonces, aquí hay que hacer unas particularidades. Hubo modificación en cuanto a los montos para aquellas personas jurídicas, personas naturales que puedan ser no responsables. No, los montos se mantienen en la misma cuantía, solo que fue derogado el artículo 499 y hoy en día se encuentra en el 437 rayados parágrafo. ¿Cuáles son los montos? Los mismos 3.500 VTs para ingresos, para consignaciones, para contratos, y que no sea usuario aduanero, que no tenga más de un establecimiento de comercio, pero hay una adición. ¿Y cuál es? Es que no sea responsable o que no pertenezca al régimen de tributación simple. Si es perteneciente al régimen de tributación simple, automáticamente conlleva la configuración de responsable del impuesto sobre las ventas. Y lo mismo opera tanto para el impuesto sobre las ventas como para el impuesto al consumo. Si nosotros hacemos una revisión, nosotros encontraremos que la ley de financiamiento hizo una reversión de lo que había instaurado la ley 18 y 19 con respecto al impuesto al consumo en actividades de expendio de comidas y bebidas en cafeterías o restaurantes. ¿Por qué? Porque es que la 18 y 19 nos dijo: todas las entidades o empresas, personas que desarrollen actividades de expendio de comidas son responsables del impuesto al consumo, sin importar que su negocio lo desarrollen bajo franquicia o no. Es decir, todos eran irresponsables del impuesto al consumo. Ahora la ley 1943 tiene una reversión, y es que si el negocio se desarrolla bajo franquicia, ya no será sujeto pasivo del impuesto al consumo, sino pasa a ser sujeto pasivo del impuesto a las ventas. Una reversión a lo que inicialmente configuró la ley 1739 del año 2014. Aspecto interesante. Entonces, como les comentaba, en esta slide nosotros presentamos el beneficio de auditoría para hacer una hincapié interesante. Entonces, aquella declaración entrará en firme dentro de 6 meses si hay un incremento neto en el impuesto de renta del 30% del año anterior. Pero el impuesto debe ser igual o superior a 71 VTs.
este beneficio cubrirá para las declaraciones del año 2019 y 2020 con el análisis respectivo que conlleva aquellas declaraciones que se presenten posteriores. Si la declaración que se presenta tiene un incremento del impuesto sobre la renta del 20%, esta declaración quedará en firme en 12 meses para los años 2019 y 2020. Entonces, este beneficio de auditoría conlleva unas situaciones y es cuál va a ser el periodo de firmeza, qué pasa con aquellas declaraciones que se presentan con pérdidas fiscales y cuál va a ser la connotación de las mismas. Ahí hay unos aspectos interesantes a analizar que estamos prestos como oportunidades para desarrollar y servir. Hay una modificación con cuanto a la emisión de conceptos de la DIAN. Entonces la ley 1943 en el artículo 113 dice lo siguiente puntualmente: los conceptos emitidos por la dirección jurídica son obligatorios para los funcionarios. Ok, eso no hay una modificación, sino ya teníamos un reconocimiento. Y para discusiones en vías gubernativas, para los contribuyentes, no se deben tener en cuenta los conceptos emitidos por la DIAN ni pueden ser fuente para argumentación jurídica en las debidas discusiones, sino que los contribuyentes nos tenemos que basar en lo que diga la ley. Entonces de la ley nosotros vamos a desprender nuestras actuaciones y de estas nuestras actuaciones se pueden derivar unos procedimientos y unas planeaciones con los cuales podemos o no discrepar con la administración tributaria, pero siempre y cuando lo tengamos debidamente argumentado, soportado y jurídicamente establecido, nosotros gozaremos del beneficio de la interpretación de la ley y no atañirnos o seguirnos de los conceptos emitidos por la DIAN. Entonces, aquí hay aspectos importantes a hacer en materia de impuestos indirectos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo estamos dispuestos a realizarlo? Uno, una planeación efectiva en manejo del IVA. ¿Por qué? Porque es que el IVA ya se convierte en un aspecto no solamente en manejo directo en el mismo impuesto, sino con el efecto en el impuesto sobre la renta. Y esto requerirá planeaciones financieras, planeaciones tributarias y planeaciones estratégicas. Es decir, vincularemos 3 áreas significativas del área de su negocio. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer previsiones de planeaciones estratégicas. ¿Cuáles van a ser las adquisiciones? ¿Cuáles van a ser las futuras inversiones que se van a desarrollar? Segundo, ¿cuáles van a ser el proyecto de ventas que nos va a generar una planeación fiscal y cuáles van a ser las utilidades esperadas o los recursos disponibles? Y con esto vamos a determinar cuáles van a ser los beneficios de estas inversiones en materia tributaria y lo más significativo, y es que en IFRS Latinoamérica nosotros estamos prestos para colaborarle en tema de planeación fiscal anillado a planeación financiera, porque no podemos desligar el uno del otro, sino presentar una variable conjunta que le dé a usted las herramientas necesarias para poder disponer y darle la mejor utilización a los recursos.